Carlos, un niño de 14 años, muere, va al mundo espiritual y desde allá, en una serie de cartas, le comunica a su familia y a nosotros cómo fue su recorrido, qué es lo que encontró del otro lado del velo de la muerte. Psicografiado por Chico Javier, dictado por el espíritu de Nello Lucio. Acompáñenme a ver de qué trata el libro Mensaje de un pequeño muerto. La muerte siempre es un tema apasionante. Está rodeado de mitos, de leyendas, de historias, de cuentos, de cosas que nos han dicho a lo largo de los tiempos y que nos han llenado de temores, que nos han hecho, sin duda, temerle. Pero lo que es ineludible es que algún día vamos a enfrentarla, algún día nos va a tocar, algún día nos va a llegar y es un requisito estar vivo, ¿no? Si estás vivo, y de seguro te va a tocar en algún momento morir. Es el ciclo de la vida y estamos vivos. Así que yo creo que es muy saludable, pero muy saludable para nuestra mente hacer las paces con la idea de la muerte, dejar de temerle, verle como el proceso natural que es, al que algún día tendremos que enfrentarnos. Y escuchar historias como estas que nos cuentan en el espiritismo, como esta en especial la del pequeño Carlos, nos ayuda a ir poquito a poquito desentrañando ese misterio, quitándole el velo del misterio a la muerte e irle perdiendo el miedo. Porque la muerte como tal, como ese vacío, como ese paso a la inexistencia, como ese paso a la nada, los que estamos estudiando esta doctrina sabemos y queremos decir que no existe la muerte yéndote al vacío, a la nada, como tal, no existe. Solo es un pase a otra dimensión donde el espíritu sigue su recorrido, donde el espíritu sigue su evolución. Y así nos va contando Carlitos en estas cartas que le envía a su hermano Dirceo. Comienza por narrarnos cómo fueron esos últimos momentos de su vida, cómo fueron esos últimos momentos aquí encarnado en el plano terrestre, después de haber sufrido una enfermedad que lo postró en cama y que lo fue apagando poco a poco hasta llegar al momento en el que él ya no podía moverse, ya no podía hablar, ya no podía comunicarse con su familia. Nos cuenta detalladamente estas últimas impresiones del día último de su muerte, viendo cómo la familia estaba angustiada alrededor de él, su papá, su mamá, su hermano, hasta el médico que ya no sabía qué hacer, que ya estaba perdiendo la batalla contra la enfermedad. Y él, como un niño de 14 años, con la poca experiencia de vida que pudo lograr, tenía todas estas historias metidas en su cabecita de todo los conceptos que se había logrado formar sobre la muerte, las ideas que tenía, y tenía miedo. Y no sabía si estas historias eran ciertas, no sabía, pues como todas las personas, no me imagino hasta qué punto todo, qué era lo que iba a pasar con él. Él estaba con mucho miedo. Me imagino que cuando uno llega a ese punto, si no tiene una preparación previa espiritual fuerte, pues si llegas a tener ese miedo de extinguirte, de ser nada, de ser polvo, dicen por ahí, ¿no? Y todas estas dudas se imaginan en la cabecita de un niño de 14 años que se decía, ¿será cierto? ¿Habrá un cielo? ¿Habrá un infierno?
me va a doler, que son muchas de las cuestiones que todos tenemos en mente, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué voy a sentir? ¿Voy a seguir sintiendo? O ya no voy a sentir, y cuando me entierren me voy a dar cuenta, y si me creman me voy a dar cuenta. Todas estas preguntas y situaciones a las que se tuvo que enfrentar a su corta edad este niño. Y pues todos, al que le va llegando el momento, ¿no? Todos se tiene que enfrentar a eso. Y pues el niño, pues claro que tenía miedo, y nos cuenta que de repente comenzó a ver que se formaban en el marco de la puerta un sinfín de lucecitas, pequeñas lucecitas salidas de la nada, de las cuales se materializó su tía Eunice. Dice, es una tía que ya había fallecido años atrás, que él sabía que había fallecido porque su familia platicaba de ello y platicaba historias de ello. Entonces él le entró un poquito de miedo porque dijo, pues si está muerta y la estoy viendo es un fantasma, ¿no? Y se tenía que sentir miedo. Tal vez en otras circunstancias hubiera sentido miedo, pero la vio ahí tan real, tan material, que dijo, esto no es un fantasma, ella ya no me da miedo. Aparte estaba tan iluminada, emitía tanta luz que no le daba miedo. Y dijo, pues no sé qué está pasando aquí, pero pues me está confortando porque dice que aparte todos eran ajenos a su presencia. Ella caminaba entre todos y nadie se daba cuenta. Ella se sentó ahí a un lado de él y nadie se daba cuenta y nadie la miraba. Y estaba ahí consolándole y diciéndole que dejara de luchar, que se entregara ya a esa sensación que iba sintiendo cada vez más de pesadez, porque ya había terminado todo, ¿no? Tratar de consolarlo y decir, aquí estoy para ayudarte a dar ese salto en lo que sigue. Ya no puedes continuar aquí, ya hay que ir a lo que sigue. Y ella estaba en esa misión espiritual de ayudarlo en ese trance. Comenzó a darle los cuidados energéticos que son propios de ese momento, porque nos han contado, ¿no?, en otras historias que hemos leído aquí también, que cuando llega ese momento, pues el espíritu llega y empieza a darle energía al enfermo para que se empiece a tranquilizar, para que los lazos energéticos entre el espíritu y el cuerpo se vayan diluyendo y hacer más fácil la transición, ¿no? Entonces la tía Eunice comenzó a, a darle estos cuidados a Carlitos, y él decía que empezaba a ceder ante el sueño, porque se comencé a sentir mucho sueño, tenía miedo de dormirme porque sentía que no iba a despertar. Dice, pero era tan bonito lo que sentía cuando la tía le estaba aplicando la energía, que simplemente me dejé caer en el buen sueño. Y a mí me encantó esta manera de etiquetar esa situación, de darle el nombre al momento, porque creo que describe con exactitud lo que pasa en ese último instante y que contesta muchas de nuestras dudas de qué se siente, ¿no? Y Carlitos ahí nos dice, pues se siente mucho sueño, muchas ganas de dormir. Con las energías aplicadas por estos buenos espíritus, dice Carlitos, se siente como si el sol te estuviese envolviendo, como si estuviese sintiendo en todo tu cuerpo los rayos del sol, o sea, calientito, a gusto, apacible, y un sueño que te va dominando hasta no poder más. O sea, es rico, no nos habla de una muerte angustiosa, no nos habla de me estoy quedando sin respirar y tengo angustia. Él nos habla de una transición tranquila, que fue la de él, y que es a lo que todos aspiramos, ¿no? Que cuando nos llegue ese momento, poder tener esa transición tranquila. Y en ese momento, inmediatamente, la asistencia divina, en este caso de su tía Eunice, desprende los lazos energéticos del espíritu para liberarlo del cuerpo. Y dice Carlitos que lo cargó, que lo llevó en brazos como si fuera un bebé, y que salieron volando de la habitación hacia la noche, hacia la luna, y nos habla de lo maravilloso que es, y que otros espíritus también nos han contado de ese momento del desencarne. Dice que es como salir de prisión, que es como si te quitaran un peso de encima. Aparte que dejas de sentir, en su caso, los dolores agónicos que tenía por la enfermedad, que lo tenía convaleciente, deja de sentir dolor, deja de sentir angustia, deja de sentir todo
momento, dice, y es como una liberación. La noche es más hermosa, todo huele más rico, los colores son más vívidos, el espíritu es libre. Entonces él iba ya un poco adormilado por su situación, pero pudo percibir que iba en brazos de su tía y si íbamos como volando, dice, pero ya no sabía yo si estaba soñando o si era cierto, porque pues estaba tan dormido ya, ¿no? Pero que fue bonito, así como un sueño ya muy lejano, pero él iba volando. También nos cuenta que quedaron grabados en esos últimos momentos los gritos de su mamá, de cómo ella se aventó encima de su cuerpo y se aferraba a él y él podía sentir las manos de ella en el cuerpo, pero que dejó de sentir ese contacto físico cuando su cuerpo fue desprendido, cuando su espíritu fue desprendido del cuerpo, que dice que es como si estuviera él pegado a una gelatina, algo así nos dice, como si fuera gelatinoso, algo pegajoso que me sacaron y mi ser salía al momento que lo jalaban, es decir, el espíritu salía, se quedó el cuerpo, dice, y ahí ya no pude sentir el contacto de las manos de mi mamá. A lo mejor sí podía ver el cuerpo, ¿no? De alguna manera voltear, ver en su, pues ya adormilamiento que llevaba, poder ver su cuerpecito ahí, pero muy relajado, muy tranquila, la verdad fue a lo que nos cuenta, fue un momento muy apacible. Días después despierta Carlitos, no sabe cuántos días, no sabe cuánto tiempo pasó, es diferente para cada espíritu según las necesidades que tiene, ¿no? Hay espíritus que sí tienen muertes traumáticas en accidentes, por ejemplo, que nos han contado que requieren mucho tiempo, dormiditos, en cuidados para su espíritu, retomando la fuerza de alguna manera para ese despertar. Pues en el caso de Carlitos, que también iba de una enfermedad que lo agotó, pues requirió de algunos días de estar dormidito. Dice que cuando se despierta, pues despierta en un hospital, en una ciudad espiritual, y estaba confundido, estaba desorientado, que estaba todo muy bonito, el hospital, las ventanas, la luz que veía, se sentía mejor de salud, ya no le dolía la garganta, que era de lo que tanto se quejaba él. Pero era algo extraño, dice, pues que me llevaron a otro hospital donde estoy. Entonces comenzó a gritarle pues, con miedo de quería ver a su mamá, a gritarle a su mamá, y de repente pues aparece la tía Eunice, que le ayudó en la transición, con su abuelita y con otro primo que se llamaba Antonio, que él bien sabía pues que tanto su abuelita como su primo, pues también habían fallecido ya, ¿no? Si es que siendo un niño muy inteligente sacó sus conclusiones y dijo, creo que ya estoy muerto, ¿verdad? Dijo, esto se llama estar muerto. Y pues ya le confirman que sí, que ya no pertenecía más a los encarnados de la tierra y ahora estaba en otro viaje para la evolución de su espíritu, donde su familia lo iba a ayudar en todo. Y eso es hermoso, ¿no? Saber que ni en esos momentos estamos solos. Y ahí está la respuesta, otra de las grandes interrogantes que tenemos para el momento de la muerte, que no me gusta mucho usar esa palabra, pero para el momento de la transición, que es ¿a dónde vamos? ¿A dónde es a dónde va el espíritu cuando abandona el cuerpo? Por lo general, pues vamos a una ciudad espiritual. ¿Quiénes nos ayudan? Porque no estamos solos en ese momento. Por lo general nos ayudan los familiares que ya se nos adelantaron o algunos misioneros espirituales que también dan su servicio de esa manera, y saber que no estamos solos ni siquiera en ese momento de la gran transición. Y eso es cierto y es efectivo para las buenas personas que logramos o que logremos tener algún merecimiento, puesto que para las malas personas la historia es un poco diferente. Ya hemos visto también en algunas otras historias, ¿no?, que nos cuentan por ahí, que no a todos les va igual en el momento del desencarne, ¿no? Pero pues siendo personas buenas, ya sabemos que siempre tenemos esa asistencia. Ya en otra ocasión hablaremos con otras historias, con otros casos sobre el caso contrario, ¿no? Cuando son esas muertes violentas, o cuando son por suicidios, o cuando son cosas más duras, más fuertes, como es que le va al espíritu en esa transición. Por ahora, en la historia de Carlitos, pues ahí le fue muy bien. Y por lo general, para los niños
para las buenas personas siempre hay espíritus buenos que están dispuestos a ayudarnos. Pronto le explica a su familia a Carlitos cómo es que funcionan las cosas en la colonia. Le hacen atender por un médico, porque sí, allá también hay médicos que se ocupan de la salud física y de la salud mental de las personas, siguen siendo personas, es que ellos tienen allá también un cuerpo, simplemente al estar en otra dimensión, el tipo de materia que tienen es diferente, las leyes físicas que tienen son diferentes a las nuestras, pero si ellos muchas veces se tocan y dicen, pero ¿cómo estoy muerto si yo me siento materialmente, si tengo pies, si tengo eso, si tengo apetito, si tengo mis necesidades, ¿cómo puede ser que ya sea un espíritu? No le dan crédito, porque tenemos esa idea del espíritu que flota encima de una nube y que vive de manera etérea, ¿no? Lo que pasa es que están en otra dimensión con la materia de esa dimensión. Entonces ahí también requieren de los cuidados de un médico, que aparte Carlitos, como un recién llegado a la colonia, requiere no solamente tratamiento físico, sino psicológico para la adaptación que requiere, el aceptarse su nueva condición de espíritu, la salud de sus pensamientos que son tan vitales en esa dimensión. Ahí lo que piensas es, aquí también los pensamientos influyen mucho sobre nuestra realidad, solo que no somos tan conscientes de ellos. Y allá los pensamientos se materializan. Entonces es tan fuerte el trabajo que tiene que tener un recién llegado, que tiene que controlar sus pensamientos para controlar así sus emociones y para que pueda avanzar, porque se suscitan muchos problemas, como en el caso de Carlitos, que empieza a escuchar la voz de su mamá llamándole, porque acá la mamá en el plano terrestre, que no se resigna a la pérdida, que sigue atada a él, lo sigue llamando y eso perturba su ser, perturba al niño que escucha el llamado y entonces entra en sintonía con la vibración de la mamá a tal grado que empieza incluso él a sentir de nuevo los dolores de la enfermedad que tenía en la tierra, los dolores que le hicieron pues padecer esa enfermedad que tenía por entrar en sintonía con ese dolor. Entonces a eso le ayuda el médico y a eso le ayuda a su familia a comprender que es necesario también para él dejar ir a las personas que se quedaron acá encarnadas en la tierra, su familia, decir, algún día los vas a volver a ver, algún día, este no es un adiós para siempre, por ahora tranquilízate y ocúpate de tu evolución porque si no vas a recaer. Y hemos sabido así de espíritus que recaen y vuelven incluso a sentirse enfermos como si tuvieran cuerpo físico y ya no lo tienen. Entonces de ahí la importancia, ¿no? De recibir la ayuda ya. Y es importante tener en consideración esta información porque muchas veces nosotros cuando desencarna algún familiar y tenemos ese exceso de apego con nuestros seres queridos, que claro que duele, pero el no comprender hacia dónde van y cómo es el ciclo de la vida y de la muerte, digámosle así, cómo son las cosas, nos hace tener este dolor excesivo que terminamos perjudicándoles a ellos hasta llegar a traumatizarlos en su nuevo lugar de residencia. Entonces sí es importante hacer conciencia de esta información para decir, ok, sí, duele, tengo un duelo, pero hay que dejarlo ir, hay que dejar que las personas, así el espíritu continúe su evolución y no ocasionarles mayor conflictos como este niño, ¿no? Así, bueno, Carlitos tiene que ser dirigido en cierto momento por los especialistas, por médicos, por sus maestros y por su familia para aprender a bloquear estos llamados de la mamá, estos sentimientos de atadura para poder seguir, porque si no, no iba a poder continuar con sus demás tareas. Y lo logra ocupando su tiempo en los estudios normales que un niño de su edad tiene que tener, entra a la escuela, pero también le dan otros estudios que son muy particulares de la colonia espiritual que está habitando. Son estudios espirituales para la evolución del alma.
Y él nos cuenta cómo es esta escuela, nos cuenta que está dividida en grupos dependiendo de la evolución espiritual de los alumnos y que el grupo en el que él está, pues no es precisamente el de las almas más avanzadas, ya que él en un ejercicio de sinceridad nos confiesa, pues que era un niño flojito. Dice, yo no era así como mi primo Antonio era un niño ejemplar, él en vida fue muy buen niño y aquí estaba en un grupo muy evolucionado, muy avanzado. Dice, pero yo era rebelde, era perezoso y estaba con otros niños, pues que sintonizaban con él, ¿no? Niños que eran en una vibración afín a él. Y esta parte, pues a mí se me hizo súper interesante, ¿no? De que dices, a cada espíritu le dan lo que necesitan y lo ponen en el lugar con personas similares para que tengan el mismo aprendizaje. Incluso en esta parte le comentan a él que hay niños que cuando desencarnan acá en la Tierra pasan directo a colonias muy avanzadas porque son espíritus tan evolucionados, niños tan buenos que ya no necesitan ningún curso de reajuste espiritual como él sí lo necesitaba. Porque pues a cada cual les digo, les dan lo que necesitan y eso es maravilloso en la espiritualidad, que siempre tienen el diagnóstico correcto para ayudarnos a superar esas dificultades espirituales que aún poseemos. Pero sin duda lo que tú avances aquí en la vida mientras estás vivo te cuenta muchísimo en el mundo espiritual. Lo que puedas avanzar aquí allá no sabes cómo te lo van a valorar y va a ser por la evolución de tu espíritu. Y así nos cuenta Carlitos también que él perseguía pajaritos cuando estaba acá encarnado en la tierra y que incluso llegó a matar un gatito a pedradas, que con el tiempo y la sensibilización en las clases espirituales, la imagen de ese gatito lo atormentaba. Llegó a caer en llanto en plena clase, arrepentido de sus actos y fue consolado por su maestro. Qué gloria tener esa clase de maestros que le lee la mente, que el maestro podía ver las imágenes que torturaban a Carlitos del gatito pues falleciendo, ¿no? Ay, cómo lo había torturado él con las piedras y todo, y el niño muerto de la vergüenza, pero el maestro tuvo la sensibilidad de ayudarle, de guiarle para superar ese trauma y de ayudarle, decirle cómo se podría poner a mano con la justicia divina, porque eso es lo que termina dándote la paz, la redención, el tener esa expiación, no me gusta tampoco usar el término pago de deuda, no me gusta, pero sí como que ponerte a mano con tu conciencia, ¿no? Entonces, Carlitos comenzó a ayudar a animales en la colonia, en especial a los pajaritos. Les ayudaba a construir sus nidos y poco a poco iba apaciguando esa deuda que él sentía que tenía con su propia conciencia. Ojalá tuviéramos esa clase de instrucción, esa clase de maestros acá en la tierra. De verdad nos ayudaría muchísimo. Por lo pronto, pues nada más contamos con nuestra conciencia, que siempre es nuestra mejor guía para llevarnos por el buen camino, ¿no? Pero bueno, de entre las cosas que nos cuenta de la colonia, Carlitos nos habla de la vegetación, de los jardines maravillosos con flores súper perfumadas y diferentes a todo lo que él conocía acá en la tierra. Nos dice que las casas son hermosas, que la armonía entre los habitantes también es maravillosa y de lo importante que era en esta colonia los momentos de oración. Incluso nos narra que 2 veces a la semana, en el momento de hacer oración, que se junta la familia en su hogar, de un tipo de pantalla como televisión y se sale una imagen con un mensaje muy hermoso, con palabras muy motivadoras, en una comunicación que tienen los habitantes con los gobernantes o con los instructores de la colonia. Y dice Carlitos, yo casi no entendía nada de las palabras que decían, pero se sentía algo muy bonito, ¿no? Algo que le llenaba el corazón. Y aunque pues sí hay en las colonias espirituales, todo es maravilloso, la saudalle, sí, la saudalle, como decir, la, la nostalgia que él sentía por su mamá, por su familia,
por todos los que habían quedado acá en la tierra, pues le seguía ocupando el corazón de vez en cuando, ¿no? Y así un día, cuando ya había pasado un año de su llegada a la colonia, que por cierto se había ganado una promoción ya a un grupo más avanzado por su esfuerzo y por el trabajo que había hecho con los animales, se ganó un reconocimiento y un premio. Y le preguntaron qué quería de premio. Entonces inmediatamente él lo que quería pues era ir a visitar a su mamá, ¿no? Ir a visitar a la familia. Y los instructores le dijeron pues que no era momento de visitar a la familia, porque ustedes saben que eso es un privilegio que se gana, que se tiene que tener una madurez de espíritu muy fuerte, porque es una prueba muy fuerte cuando les dan permiso de venir a ver a la familia. Le dijeron, todavía no estás preparado para ello, pero sí te vamos a conceder un encuentro con tu mamá en sueños. Ya nosotros hemos hablado en otras historias de cómo se da este proceso, ¿no? Que en el sueño desprenden al espíritu del cuerpo y lo llevan a una casa especial de asistencia espiritual. Y allí es donde se da el encuentro. Y pues así fue. Después de un año de su partida, Carlitos se reencuentra de esta manera con su mamá. Y se abrazan y se dicen muchas cosas, que para la mamá pues obviamente va a ser como un sueño, ¿no? Soñé que me encontré con mi hijo. Pero Carlitos pues sabe que fue un encuentro real, que fue un encuentro en el astral con su mamá, y eso le dio muchos ánimos para continuar con su labor, con sus estudios, con su evolución espiritual, con todo lo que tenía que hacer ahí en su trabajo en la colonia. Y pues este libro, para nuestra sorpresa, fue escrito en 1946. Ya ustedes se pueden imaginar desde aquella fecha hasta ahora todo lo que habrá acontecido con la vida de Carlitos, que a lo mejor ya ha reencarnado, a lo mejor ya ha vivido otras experiencias y que sigue en la evolución de su espíritu. Y lo que sí no cambian es que es el mismo proceso que sigue, es el sistema, digámoslo, en el que estamos envueltos. Eso es lo que pasa cuando fallecen las personas. Eso es a donde vamos. Y eso es una realidad de que no estamos solos y que seremos asistidos hasta en el mismísimo momento de la trascendencia final. Y tengan la plena seguridad de esto. Yo espero que les haya gustado esta cortita pero enriquecedora historia. Al mismo tiempo que les voy a publicar este video, también voy a poner al público el audiolibro de Mensaje de un pequeño muerto, para quienes gusten escucharlo, o para los que les guste así leer en papel a la antigüita como a mí, pues aquí en este video les voy a dejar la liga de descarga para que impriman su libro y para que lo lean. Está en español, así es que no hay pretexto, en audio o en papel. Lean esta historia, por favor. Está cortita, 63, 65 páginas, algo así, no recuerdo. En hora y media la terminan. Difúndanla, compártanla con personas que tengan este temor hacia la muerte, que tengan esta rebeldía de decir, no, yo nunca me voy a morir, yo soy inmortal porque le tengo miedo. Y es mejor hacer las paces con este concepto, es mejor tomarlo como lo que es y saber hacia dónde vamos y cómo son las cosas, ¿no? Siempre, siempre es mejor. Y no me resta más que agradecerles por su compañía y los espero hasta la próxima edición de ¿De qué trata el libro? Adiós.